Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues por fin regresando de unas largas vacaciones. ¿Y regresaste con conjuntivitis o qué? No, lo que pasa es que pues 15 días de borracho de la policía. 15 días de borracho, pues la cruz está cañona. Oye, pero primero la gente estuvo pensando que qué había pasado contigo. Fíjate, se armó todo un chisme como los que se arman en internet, diciendo, ¿qué onda con Sergio? Ya seguro ya se pelearon. Como si fuéramos viejas, porque entre nosotros no se da eso que grabemos videos escondidas de una vieja ahí que anda poniendo el cuerno a su novio y la chingada y eso. Nosotros no somos así. Pobre Coralina, ¿verdad? O pobre chavo que iba a casarse con ella. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe quién es el pobre en el asunto? Entonces, pues la gente estaba especulando qué había pasado contigo, porque hubo un video que sacamos de un cuate que nos hizo favor de venir de Seminuevos. Tú hablas de puro nuevo, él habla de seminuevos. Entonces dije, Sergio se nos transformó, ¿qué pasó con él? Bueno, han dicho que si te fuiste con nuestra modelo de vacaciones. Dijeron que si te fuiste a hacerle el paro a Dilma Rousseff allá, a ver si le levantabas el rating allá a Brasil. Bueno, no sabes, que si por hablar mal de Peña Nieto ya nos había levantado a los dos. Puras cosas así, entonces aquí ya lo tenemos de nuevo, entonces tranquilos. No, bueno, si hasta Roger Waters habló ahí lo que quiso de Peña Nieto, él pidió su renuncia y eso, ¿no? Eso se me hace medio ofensivo, ¿no? ¿Que un extranjero pida la renuncia? Pues, para ese presidente yo creo que cualquiera, oye. Pues es válida la pedida, pero bueno, en fin. Pues yo por lo menos ya tengo pasaporte mexicano. Pues sí. Bueno, entonces pues no pasó nada, ni ha pasado nada. No ha pasado nada. Lo que pasa es que pues, Eduardo se fue de borracho 15 días y yo me fui a París la semana pasada para el Salón de París. Y pues por eso no tuvimos oportunidad de grabar la semana pasada. Pero oye, otra cosa que quiero aclarar. Sacamos una nueva sección de autos de seminuevos de Tixus. Ok. Donde vamos a dejar que la gente nos mande sus videos de sus carros que andan vendiendo. Excelente. Y nosotros los vamos a estar publicando. Entonces les quiero aclarar para todos aquellos que se vuelven locos y que dicen, es que cambiaron el formato, ya lo chingaron, así. A ver, tranquilos. No cambia el formato de Sergio y mío, y para los nuevos, porque hay que repetirlo otra vez, que recién se suscribieron, el formato es el siguiente con Sergio y conmigo. Sergio es un mega experto, yo soy un güey que no sabe nada. La charla es de dos amigos platicando y hablando de carros y así como platicamos entre hombres. Por cierto, que a las mujeres luego se encabronan y me dicen misógino y que no sé qué, que hablo mal de mujeres, que tengo suscriptoras de mujeres, que no sé qué. Entiendan, es broma. Y segundo, la charla es entre hombres. Ustedes están de coladas, están ahí de metiches. Entonces no se me enojen, mejor digan, mira, así hablan entre los hombres. Ya viste esa vieja y la chingada. Entonces, pues sí habló entre los hombres. Y el que diga que no es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, el formato que tú y yo hacemos se queda tal como está, no se cambia. Y la nueva sección de seminuevos, de Tixus seminuevos, pues a los que no les interese comprar carro, pues denle pasar al otro video y ya está, no pasa nada, no se aburren. Pero para todos los que sí les interesa, pues pueden ahí ver opciones y cuál me conviene. Pero hablando de eso, quiero ser yo el primero que ponga el ejemplo de eso. ¿Te acuerdas de una vieja conocida mía y tuya, camioneta que tengo gris? Sí, claro. Pues es tiempo de que se vaya. Entonces voy a hacer... ¿De plano? Sí. No te vas a poner muy contento de que se vaya tu vieja amiga. Yo lo sé, pero pues ya sabes que me encanta estar cambiando de carro. Sí, pero nada te va a dar lo que te da esa vieja camioneta. Sí, exacto. Por ese dinero. Pero es tiempo de cambio, Sergio. Ya. Está bien. No, por ese dinero... No puedes ser fiel ni a una camioneta, imagínese, no pues. Entonces, voy a poner... Una alemana que tiene ahí. Una alemana. No, de verdad, voy a ponerlo en Tixus Seminuevos, mi camioneta. Pero fíjate que, ¿te acuerdas esta idea que yo tenía de hacer un club de la gente que, pues para no estar gaste y gaste, y que gastas y pierdes y gastas y pierdes, compras y pierdes, compras y pierdes? También voy a estar abierto a aceptar cambios. O sea, yo voy a poner mi camioneta y voy a decir, pues ofrézcanme, a ver si me gusta un carro, pues echamos cambalache. Ni él gasta ni yo gasto. Y cambiamos. Nada más, pues sí, obviamente vamos a checar que los papeles y que el carro esté bien, tanto el mío como el de ustedes, ¿no? Claro. Entonces también está... De preferencia que estén en Guadalajara, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer, lo quiero extender también para todos. Entonces, si por ejemplo tu amigo
quieres cambiar tu carro y no necesariamente venderlo, simplemente quieres otro porque ya te aburrió, ya te cansó, no te gustó lo que sea. O necesita una pick-up en lugar de un sedán o al revés, ¿no? Entonces en Tixus vamos a dar esa opción de que haya cambios. Entonces la gente va a decir, bueno, yo tengo este carro y yo más o menos ando buscando esto, o ¿qué me ofrecen? Entonces no necesariamente sacar la lana, ya sea si te lo compras, pues a todo dar, y si no, pues que te echar cambalaches entre puros cuates, ¿no? Como dijéramos, que somos puros cuates aquí. Yo sé, el video me lo han criticado un chorro, que está terrible, estamos empezando, relájense. Todo es perfectible en este mundo. ¿Quién empezó siendo bueno? Nadie, todos empezamos aprendiendo. Estamos tratando de innovar, esto no existe en internet, no existe nada, no hay un lugar que exista. El programa con Sergio también fue innovador, no existe nadie que hable así de los carros derecho. Entonces, bueno, ya me extendí mucho, más o menos para que tengan una idea, todos los nuevos suscriptores de cómo está la onda. Hablamos ¿De París? ¿De París? Sí, hablamos de París. Mira, el Salón de París se hace cada 2 años. Hay 3 grandes salones en Europa, hay muchos, pero los 3 mayores son Ginebra, que se hace cada año, a finales de febrero, principios de marzo, dependiendo del año, y París y Frankfurt, ¿no? Esos 2 se hacen cada 2 años, París los años pares y Frankfurt los años nones. Este año tocó París. Me pareció, Eduardo, medio desangelado este año. Sí. Comparado a otros años, hubo muchas ausencias, marcas que tradicionalmente estuvieron ahí, no estaban ahora. Por ejemplo, no estuvo Ford, no estuvo las de superlujo, Bentley, Rolls Royce, no estuvieron. En fin, varias marcas ahí que tradicionalmente estaban y este año no fueron. Me recuerda también cuando hicimos un salón aquí en Guadalajara en 2011, mucha gente se enfocaba más en los que no iban que los que sí iban. ¿Y por qué estoy yo haciendo lo mismo ahora? Para mostrar a esos que incluso en esos salones, el Salón de París tiene más de 140 años de historia. O sea, es un salón que empezó incluso antes del automóvil, pues, porque era una exhibición ahí de carreras de caballos y eso, y luego transformó en el salón de coches, y como salón de coches tiene más de 100 años. Pues. Y aún así, ¿no? Es Francia, es Europa es el mercado más rentable del mundo para las marcas, es donde más ganan dinero, y aún así, no todas las marcas van. Pero las que fueron hicieron ahí su esfuerzo. Yo escuché de 2 o 3 ejecutivos de la industria diciendo que él sentía también el salón desangelado y que percibía algo como una retirada, digamos, paulatina de las marcas de los salones. No sé si yo me iría tan lejos, ¿sabes? Lo que yo sí siento es que también las organizaciones de los salones se les pasó la mano con los costos, ¿no? Y no solo los costos de rentar el piso, de estar ahí, es muy caro, sí, es carísimo, pero sobre todo llegaran a un nivel, ese mosquito aquí, espero que no traiga el Zika, es muy caro armar los stands, porque cada marca quiere hacerlos más espectaculares, y eso es culpa de ellos, ¿no? Ellos se pusieron en plan de competir a ver quién hacía el stand más espectacular y gastar mucho más. Entonces, ahora dicen eso. Pero, al margen de todos esos rollos de salón o no salón, hubo bastante novedad, hubo muchos lanzamientos globales, entre los que había una enorme expectativa de mi parte, también de mi parte particularmente, con Volkswagen, porque la marca estaba proponiendo un coche de, digamos, un nuevo auto revolucionario, o sea, que iba a ser para la marca tan importante como fue el Bocho y como fue el Golf después, ¿no? ¿No? Sí, y de hecho lo lanzaron con esa intención. Es un concepto todavía, se llama ID de Ignacio, D de dedo, así, 2 letras, y punto de punto. Y es un auto eléctrico, 100% eléctrico. Es natural que Volkswagen, después del escándalo del diésel, ¿no?, acusada de hacer trampa y ensuciar el planeta,
pues quiera ir ahora por eso, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que todas las marcas hablan de los eléctricos como el futuro. Todas, ¿no? ¿Hacemos una pausita rápida? Sí. Bueno, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Oye, estamos de regreso y seguimos platicando sobre el Salón de París. Entonces les comentaba que todas las marcas hablan de que los eléctricos son el futuro, que para allá van. Y ese coche de Volkswagen pues es un eléctrico 100%. Sin embargo, ellos anuncian el coche se hace mucha publicidad de su diseño. Y en él dicen, bueno, si quitamos el motor y la caja de cambios, que son los dos elementos más grandes del auto, podemos ofrecer un coche chiquito con un interior muy amplio. Un motor eléctrico es más chico, va a estar todo en el piso, ¿no? Y arriba vas a tener un coche que por fuera es del tamaño de un Golf y por dentro es del tamaño de un Passat. Órale. Y es verdad, el coche por fuera tiene el tamaño de un Golf, por dentro tiene el tamaño del Passat. Pero el coche, otra virtud es que ese coche con puras baterías, no va a tener motor de gasolina, no es híbrido, es eléctrico, puede tener una autonomía de hasta 600 kilómetros, entre 400 y 600, hasta 600. 400 ya es una buena autonomía, o sea, 400, un motor V6, por ejemplo, tu amiga gris, debe tener una autonomía de alrededor de 400 kilómetros. Entonces, no impresionó mucho, o sea, que fuera hasta 600 sí, pero dejó de impresionar cuando dijeron, va a estar disponible en 2020. Oh. En ese momento todos, ¿qué sigue? Porque 2020, de verdad, en este mismo salón ellos ya lanzaron el e-Golf, en la nueva generación del e-Golf, que ya tiene una autonomía de hasta 300 kilómetros, antes era de 180, 200. Ya mejoró 50% la autonomía del e-Golf. También Renault lanzó el nuevo Zoe, que es el Leaf, pero de Renault, con otra carrocería mucho menos fea que la del Leaf. Y ya tiene una autonomía de 400 kilómetros. Entonces, de aquí a 2020, 600 kilómetros va a ser nada. Sí, claro. Entonces, yo creo que más bien la lucha de aquí a 2020 va a ser disminuir el tiempo de carga. Ese es el siguiente desafío de los autos eléctricos, ¿no? Porque hoy un Leaf, por ejemplo, tienes que cargarlo toda la noche. Leaf ya la venta aquí en México de Nissan, lo cargas por 12, 16 horas en un enchufe de 110 para lograr la carga completa, y tienes según ellos 160 hasta 160, en la práctica alrededor de 100, 110. Entonces vas de Guadalajara a Chapala y no puedes regresar si no lo cargaste por lo menos 5 o 6 horas para ahí tener 80% de carga, si no lo puedes volver. Entonces es un problema grande hoy, pero es un problema que está mucho más cerca de solucionarse. El otro es cargar rápidamente, o sea, cómo se puede hacer para que un coche, porque tu grisecita, ¿no? Sí, tiene autonomía de 400 kilómetros, te paras en una gasolinera y en 5 minutos vuelves a tener 400 kilómetros de autonomía, sí, ¿no? Y eso no pasa con los eléctricos. Entonces, esa es la gran cosa. Oye, pero hay otro problema con los eléctricos, perdón que te interrumpa. Tengo a mi amigo que recién vi en Miami, él tiene un BMW i3. Me dice, me costó $160,000. Me dice, ¿cuánto crees que, el año pasado, cuánto crees que los andan vendiendo ya ahorita? 60. No, es 100,000. Perdió $60,000 en un año. Entonces me dice, estoy loco, y si me hubiera comprado un Lambo, hubiera yo hecho otra cosa. Dice, es demasiado dinero el que se pierde. Entonces, si los eléctricos se van a devaluar tanto... Pero un i3 no cuesta eso, Lalo. Un i3 incluso en México cuesta menos, cuesta 700,000 pesos. Bueno, pues entonces no sé. No más.
El Tesla más caro cuesta menos, un poquito menos que eso. i5, perdona. No hay i5. Te lo enseño. Es el de alas de gaviota. Bueno. No, es el i8. Y el i8 es híbrido. ¿Sí? Y ese sí vale $160,000. Entonces, sí. Yo me equivoco con el número, es el i8. Sí, es el i8. Sí. Bueno. Pero con un Lambo igual hubiera perdido lo mismo, ¿eh? Guarda más su valor, me estaba diciendo. Pero bueno, la cuestión es, si, como dices tú, si no van a ser prácticos, yo creo que sí se van Y el a... i8 es híbrido, no es eléctrico, 100%. O sea, tiene motores de gasolina también. Es un buen tip. ¿Quieres comprar un i8? Cómpralo usado. Sí, ¿no? sí, pero... Aquí me están muy caros todavía, ¿no? Sí, yo creo que sí. No he visto usados en México todavía. Pero bueno, pues... Te cuestan 3 millones, según yo sé. Empezó aquí en 2.400.000, algo así. No sé ahorita cuál esté el precio. Pero bueno, volvemos a París para terminar, porque si no eso va a ser muy largo. Sí, entonces, muchas marcas lanzaron vehículos eléctricos, muchos conceptos, ¿no? Mercedes-Benz lanzó también su marca eléctrica, así como BMW tiene i. Mercedes-Benz lanzó la IQ, ¿no? La de BMW es I latina, ¿no? I en inglés. Y la de Mercedes es EQ o EQ, ¿no? Es, digamos, la marca eléctrica ahora de Mercedes-Benz. Y varias otras también lanzaron cosas parecidas. Pero dentro, en términos prácticos, que es lo que se vio ahí, que vamos a tener en México muy pronto, Audi, ¿no? La nueva Q5 lanzó muy parecida a la anterior. Es un diseño que tienes que encontrar las diferencias, poner las dos y decir, ay, mira, esa es la nueva, esta no. Pero ya va a estar hecha en México, ¿no? Ya vamos a tenerla aquí a principios de enero, primeros, yo creo que la segunda quincena de enero es más razonable esperarla. Lanzó también el RS3 Sedan, precioso se ve y debe manejarse divino. Mientras tú no estuviste, yo tuve un RS7, que coche sasasasasazo, maravilloso. Y ¿cuál fue el tercer coche que lanzó Audi? El S5, el nuevo S5 2017, ¿no? Dentro del grupo Volkswagen también Porsche puso el Panamera, ¿no? La nueva generación del Panamera, que tiene una versión no eléctrica pero híbrida plug-in, o sea, enchufable, y pretende ser, digamos, un pasito en la dirección de competir con Tesla. No es un coche completamente nuevo, nueva plataforma, motores, etc. Está padre, la parte trasera ya se ve menos fea, el frente, de hecho se ve casi bonita ya, la trasera del nuevo Panamera. El frente me sigue pareciendo feo, pero bueno. Y Seat puso una versión de la Teca ahí con unos adornos para parecer más todoterreno, se llama Experience, y tan en el grupo Volkswagen. Renault presentó la renovación, el facelift de la 2008, ya va a llegar a México en enero-febrero. La nueva generación de la 3008, que sí llega en febrero y es mucho más SUV ahora que no. Qué buenos terminados tiene la 3008, impresionantes. ¿Acuerdan el 308? Lo bien que se ve. Sí. Esa es un paso más allá. Wow. O sea, impresionante. ¿El precio cómo va a andar? Yo le calculo entre 450 y 500. Todavía no está aquí. Todavía no está aquí, llega en febrero, ¿no? Y también lanzaron la 5008, una SUV ya de 3 filas de asientos, digamos ya más del tamaño de X-Trail o algo así, no para competir con Explorer, pero ya un poquito más grande, y debe estar llegando a México a finales de 2017, ya como modelo 2018. Ellos dijeron que no se sabe si va a venir, yo digo que sí va a venir, ¿no? El chiste es ver cuándo. Renault lanzó un concepto nada más, ¿no? Un concepto llamado Tresor, un deportivo muy, iba a decir futurista, pero no es realmente futurista. Es un deportivo con el techo que se abre completamente, y puso allá la Alaskan, que es la pickup basada en la Frontier, hecha también en México, que no sabemos si va a venir a México todavía. Nissan lanzó el nuevo Micra, que es el March, va a venir aquí. Estoy seguro que va a venir igualito en diseño, pero con 60% menos terminado y 80% menos seguridad. Estoy seguro. Y preguntamos si iba a ser hecho en Aguascalientes. Carlos Goy nos dijo que sí ni que no, lo que significa sí. Okay. ¿No? Ferrari lanzó la Ferrari Aperta,
que es la Ferrari convertible, o Roadster, o Targa, es una medio entre uno y otro ahí. ¿Qué más tuvimos? BMW lanzó un concepto de una SUV o de un crossover llamado X2. Como dice el nombre, va a estar entre la X1 y la X3, ¿no? Ahí en tamaño. Y Kia lanzó el nuevo Rio, ¿no? Lanzamiento global, va a llegar a, se va a fabricar en México, de hecho está muy bonito el coche. Ese no creo que llegue con terminados inferiores, yo creo que va a llegar con terminados muy parecidos, pero en seguridad probablemente va a tener un poquito menos, ¿no? Ese debe llegar a México a principios del año que viene, vamos a ver, no tengo idea de precios todavía. Creo que un poquito más caro de los que tenemos hoy. Lanzaron solo el hatchback, el sedán lo vamos a conocer más tarde probablemente en Los Ángeles o en Detroit, y los dos van a ser fabricados en México, en Nuevo León. ¿Qué más? Estoy intentando hacer memoria para ver si alguna marca más me hace falta. Fiat no tuvo nada nuevo, Jeep no tuvo nada nuevo, Maserati mostró ahí su SUV, ¿no? Que es la Gran Cherokee de Maserati, la Gran Cherokee con otra carrocería y con terminados iguales que los de la Gran Cherokee. ¿Se vale? Una marca con Maserati carísima, con terminados iguales que Chrysler o Jeep. Yo creo que no se vale, pero bueno, ahí está la cosa. ¿Qué más? Alfa Romeo lanzó el Giulia normal, que solo había lanzado las versiones cuadrifolio verde, etcétera, especiales del sedán. El Giulia va a llegar a México por ahí de noviembre, no sé en qué versiones llegue todavía, pero alrededor de noviembre, sedán de la marca, que es el actual recordista de Nürburgring. Ellos pusieron el coche ahí, lograron un récord, fue Porsche, puso el Panamera, lo rebasó, ellos lo volvieron ahí y volvieron a rebasar el Panamera, está ahí la pelea por quien tiene el récord de Nürburgring, pero como sea, que un Alfa Romeo del tamaño de un Serie 3 esté compitiendo con el Panamera, duele, ¿no? Los de Porsche deben estar algo ardidos con el asunto, ¿no? Sí, en fin, yo creo que ese es el resumen, no sé si me va. Honda lanzó el concepto del futuro Type R, del Civic Type R, ya con carrocería sedán, ¿no? Muy radical. A mí se me hace que el Civic está más Fast and Furious que nunca, ¿no? No soy muy fan del diseño actual del Civic, me parece muy exagerado, y el Type R aún más exagerado, ¿no? Hyundai puso el i30, es un hatchback que compite con el Golf, no sé si lo vayan a traer o no a México, no hay nada al respecto. Lexus lanzó un asiento, concepto, que se llama asiento cinético, ¿no? Se mueve la base y se mueve el respaldo, entonces de alguna manera tú no estás en una silla fija como estamos ahorita, según ellos, eso va a dar más libertad al cuerpo y transmitir más las sensaciones de manejo del auto. No sé si te marearía, por ejemplo, ¿no? Hay que probarlo, ¿no? Y el asiento no es así lleno, es como de telaraña, entonces es más fresco. No sé si sea tan seguro como un asiento normal, pero bueno, pues es un concepto y ahí está. Toyota lanzó la CHR en su versión normal, pero la híbrida. La CHR es un crossover que va a competir contra Honda HR-V, contra Nissan Kicks y esos. Y yo creo que con eso terminamos. ¿Qué es lo que tú viste que digas tú vale la pena esperarnos al 2017 y no cambiar el carro, que lo saquen aquí? Que tú digas, esperen, vale la pena esperar. Peugeot 3008. Es súper sencillo. Sí. Espectacular. Sí. Yo tengo una actual, y es muy buena, me gusta mucho, pero la nueva está espectacular. Los terminados, el clúster de instrumentos ahí con sistema de navegación, no, está maravilloso. Y vi tu video, lo vamos a pasar para que la gente... Está muy padre. Bueno, ya nos fuimos como 30 minutos. Gracias, Sergio. Adiós. Saludos a mis amigos españoles. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.